Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en este Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento y en concreto en este simposio sobre el ejercicio de la profesión periodística. Mi ponencia que voy a comenzar a exponer ha sufrido algunos cambios y el título definitivo es La cobertura de las sentencias judiciales de periodistas en los medios de comunicación desde el enfoque estructural. Para analizar esta situación hemos hecho un estudio de caso. Se trata de la sentencia condenatoria al periodista del Mundo, Javier Negre, y bueno, condenatoria tanto para él como también para el medio en cuestión, tras publicarse una información de una supuesta entrevista a la exnovia de un asesino, bueno, en concreto es de Sergio Morate, para el que recuerde el caso, eso, que asesinó tanto a su expareja como a la amiga de esta. Para llevar a cabo este análisis, lo que hemos hecho es analizar todas las informaciones en torno a este caso. También hemos analizado la sentencia condenatoria y también los comunicados realizados por el periódico El Mundo en relación a lo sucedido, a esta sentencia. El objetivo de esta investigación es determinar si la información que transmiten los medios de comunicación y por tanto la información que llega a los espectadores, a la sociedad, al ciudadano, en relación a una sentencia condenatoria, algo que supuestamente es objetivo y definitivo, que si detrás de la información que se recibe existen intereses que no son periodísticos, por tanto pueden ser de otras condiciones. En concreto, nosotros nos hemos centrado en intereses que pueden ser económicos, ya que, bueno, el que se vea más una noticia o que un caso esté muchos días en un medio de comunicación, esto puede repercutir económicamente al medio de comunicación que da este tema. La hipótesis de partida, pues que los contenidos que publican los medios de comunicación, incluso sobre sentencias judiciales, es decir, sobre algo que supuestamente es definitivo, no son ni objetivos ni neutrales. De aquí surgen varias hipótesis secundarias. Primero, el hecho de que la ideología de los medios de comunicación determinan las informaciones que dan los periodistas de esos medios, incluso por encima de los datos objetivos o definitivos, como pueden ser las sentencias judiciales. Esa es una de las hipótesis secundarias, y también hemos sacado otra hipótesis secundaria, que es que los medios de comunicación con una ideología contraria al medio del periodista condenado dan una versión negativa de lo sucedido, incluso introduciendo datos que no son ciertos. Aquí introducimos las noticias falseadas. La tercera hipótesis secundaria, que los medios de comunicación publican noticias falseadas y son conocedores de que porque son conocedores de que esta tiene mayor rendimiento a nivel cuantitativo y por tanto también mayor rendimiento comunicativo. Otra de las hipótesis es que los medios de comunicación cercanos al periodista condenado han dado informaciones sesgadas, pero sin embargo los que están en contra, los de una ideología contraria, también lo han hecho. Pero sin embargo, los que los que estaban a favor del periodista condenado han hecho un análisis periodístico, un trabajo periodístico mejor. ¿Por qué? Porque han acudido a más número de fuentes informativas que los medios de ideología contraria a este medio de comunicación. Esas son las hipótesis de partida. Y vamos a hablar también un poco de la metodología que hemos utilizado en este trabajo de investigación. Hemos considerado que es necesario hacer un enfoque estructural, es decir, que no podemos analizar un medio de comunicación, como es el caso, por ejemplo, de El Mundo, aisladamente, por sí solo, porque consideramos que hay que ir más allá, que hay que ir a ver qué hay detrás de esto, qué hay detrás de lo aparente. Este enfoque estructural académicamente se define como economía política de la comunicación, la información y la cultura. Es un punto de vista en el que se demuestra, como bien afirma el catedrático Ramón Reig, que todo en los medios de comunicación está interrelacionado, y hablamos de esa estructura de poder que controla o que dirige los medios de comunicación.
Además de este enfoque estructural, pues también hemos utilizado el empirismo profesional. No podemos olvidar que esta investigadora que realiza esta investigación es periodista y ha ejercido en medios de comunicación más de 15 años. Por tanto, los conocimientos que ha adquirido por su profesión periodística pues quedan impregnados en el trabajo investigador y el trabajo que actualmente está realizando. La muestra que hemos tomado son todas las informaciones aparecidas en medios de comunicación y en relación a esta sentencia, y lo hemos distribuido en dos momentos temporales. Primero, entre noviembre y diciembre del 2019, que es cuando el mundo se ve obligado por sentencia judicial a publicar la información sobre esta sentencia. No publica la sentencia completa, es más, se le podía criticar que lo que aparece en los medios es muy pequeño en relación a la noticia general que el medio de comunicación publicó en su día, pero bueno, sería noviembre-diciembre, y después hay otro periodo que es enero-febrero, que es el momento en el que el periodista Javier Negre decide dar su versión de lo sucedido y los medios de comunicación se hacen eco de esta versión. Además de estos dos momentos, también se incluyen en la sentencia publicada por El Mundo, ese extracto, el comunicado del Mundo que hace tras ver que hay muchos medios que están publicando, se están haciendo eco de esta condena, y ellos consideran que no lo están haciendo correctamente, sino con noticias falseadas, con titulares que son erróneos, y hacen un comunicado. Y después también la noticia en sí, que hace que se condene tanto al periodista como al medio de comunicación. Para el análisis hemos definido distintos ítems. Primero, bueno, la fecha de publicación, porque no es lo mismo antes y después de la versión del periodista. Hemos señalado la ideología y grupo de comunicación al que pertenece el medio que estamos analizando, las fuentes utilizadas, a cuántas han acudido, el uso de los datos de la sentencia, si los han utilizado de primera mano, no los han utilizado, o si han entrecomillado o no partes de la sentencia. El contenido del titular, porque sabemos que bueno, en el contenido muchas veces es donde aparecen más esas noticias falseadas, esos datos llamativos para atraer a la gente y entonces a los lectores, a los espectadores. Y después en el cuerpo pues ha habido cambios. Entonces, bueno, contenido del titular, datos en relación a datos de la estructura de información, es decir, en las propias informaciones había datos estructurales. El uso del lenguaje, porque hemos visto que hay algún uso que es completamente partidista, no neutral, con adjetivos muy concretos que además muchas veces pues tampoco eran ciertos, sino estaban también falseando la información. Y después datos antecedentes, por si han dado datos antecedentes tanto del caso como del periodista en concreto, y también un ítem que es otros datos que aportaban a la información. El resultado. Hemos analizado 17 medios de comunicación. De esos medios de comunicación, 15 son periódicos. Todos eran periódicos digitales los que se han hecho ecos de esta noticia, menos La Razón y El Periódico de Cataluña. Además de estos 15 periódicos, también hemos incluido una noticia de la COPE, de la radio, y una noticia del programa de Ana Rosa Quintana, que es de la productora Cuarzo y que estaba siendo emitido en ese momento por Mediaset, el grupo Mediaset, en concreto por el canal Telecinco. De estos 17 medios de comunicación, ¿cómo han tratado nuestro objeto de estudio? Pues 7 han sido favorables al periodista condenado Javier Negre y 10 han sido contrarios a él. De estos 7 que han sido favorables, todos los que han dado una información favorable tienen una ideología conservadores, sobre todo de tendencia a la derecha. Así, por ejemplo, El Periodista Digital, El Confidencial Digital, OK Diario, El Español y La Razón. La mayoría, sin embargo, que está en su contra, tienen una tendencia más hacia la izquierda. Otro de los resultados que traemos es que todos los medios de comunicación que son catalanes, que han sido objeto de nuestro estudio, han tenido una postura, una versión desfavorable del periodista. Así, El Periódico de Cataluña, Nacional Cat, catalán, Catalunya Diari, es más, el Nacional Catalán es el más radical en su posicionamiento en contra. ¿Vale? Dentro también de otro de los análisis, que el periodista digital es el que ha estado más a favor, y El Confidencial Digital también es llamativo, que ha sido el que más seguimiento ha tenido del caso, con 5 noticias sobre lo sucedido. Desde el enfoque estructural podemos concluir que las resoluciones judiciales van más allá
de que un medio de comunicación esté en contra de este periodista o esté a favor de este periodista, aunque se ha demostrado que ideológicamente es completamente distinto y ha habido grupos que se han apoyado por ser de ideología similar o han ido en contra por ser de ideología contraria. Va más allá, ¿por qué? Porque está claro que estos medios de comunicación han utilizado datos completamente de estructura para señalar, por ejemplo, cosas concretas como Javier Negre ha recibido apoyos de Vox, ha recibido apoyos del grupo político del PP, señalando la ideología y el grupo político para desvirtuar la información o para dar una imagen en su sentido contraria de este periodista, que nada tiene que ver con relación a lo sucedido, a los hechos por los que se le ha condenado. Otra de las cosas que también hemos notado, que cuando en relación a la veracidad de las informaciones que dan estos medios de comunicación, los que estaban en contra de Javier Negre han visto que, a pesar de que sea una sentencia que supuestamente es algo que es objetivo y que es definitivo, utilizan términos que señalan todo lo contrario. Por ejemplo, dice: inventó la entrevista, falsa entrevista, mintió. Sin embargo, cuando vemos la sentencia, esos adjetivos y esos verbos no aparecen en la sentencia. Lo que se dice es que no fue una entrevista, que nunca se autorizó esas declaraciones a ser publicadas y que no se autorizó a publicar esa fotografía. Por tanto, nada que ver con lo que dicen esos titulares. Está claro que se concluye aquí que las fake news o las noticias falseadas venden más, y los medios de comunicación esto lo tienen claro y lo utilizan. También hay que tener en cuenta que los medios que están a favor de Javier Negre, y en concreto que hacen un uso, entre comillas, de ese medio para defender al condenado, incluyen otra cosa que también tiene que ver con estructura, es decir, con el poder de los medios de comunicación. Indican el motivo de por qué supuestamente los medios están dando estas informaciones falsas en contra de Javier Negre. Él ha dicho, bueno, o dijo en su momento en declaraciones, que era una cacería de Podemos y del independentismo. Los medios de comunicación, a su favor, incluso traen el motivo que ha podido llevar a estos otros medios de comunicación a dar estas supuestas noticias falsas, y es que Negre publicó en El Mundo los nombres de los docentes del instituto El Pau de Sant Andreu de la Barca en Barcelona, que hicieron comentarios negativos contra la actuación policial del 10 de octubre, y pues por eso supuestamente han sufrido el independentismo y por eso están todos en contra de Javier Negre. Por tanto, volvemos a ver que hay parte de estructura de poder de esas empresas, de esos poderes fácticos y sobre todo, bueno, pues de esos medios catalanes que en ese momento pues se posicionan de un lado o de otro. Tanto es así que, aparte de señalar ese motivo, hemos visto, por ejemplo, en el caso de la televisión, que se habla en esta muestra del programa de Ana Rosa Quintana y también del programa de Risto Mejide. Ambos se dan en Telecinco, es decir, del grupo Mediaset, pero hay un posicionamiento muy contrario. Ana Rosa supuestamente no es parte de la información o de los medios catalanes, y el programa de Risto Mejide sí se considera como parte de los medios catalanes. En el programa de Ana Rosa se le da espacio a Javier Negre y es el primer medio que da su versión sobre los hechos, y sin embargo en el programa de Risto Mejide, una vez que aunque sea colaborador suyo también, se le despide en directo. Se dice que él no ha querido coger el teléfono y que ha sido un acto de deslealtad y que se ha inventado esta noticia, cuando Javier Negre, sin embargo, en otros medios de comunicación aparecen recogidas declaraciones suyas diciendo que no era cierto, que él había comunicado que iba a dejar de ir al programa porque su madre estaba enferma y iba a estar un tiempo alejada de los medios de comunicación. De nuevo, incluso dentro del mismo medio de comunicación, que es Mediaset y es Telecinco, encontramos posturas muy diversas también teniendo que ver con este poder político. Por tanto, todas las hipótesis de partida han quedado contrastadas y sobre todo pues ha quedado demostrado que poder dar una información en relación a una sentencia judicial condenando a un periodista y a un medio de comunicación
e incluso siendo una sentencia judicial que supuestamente es definitiva y objetiva, en los medios de comunicación distintos tienen tendencias distintas y por tanto la información es dada de forma completamente distinta. Eso sí, teniendo en cuenta que utilizan más o menos fuentes, adjetivos y después utilizar datos de background para situar ideológicamente a esta postura. Es más, otra de las cosas que también hemos detallado es que el uso de las redes sociales dentro de las informaciones también sirven a los periodistas para dar información que quieren, pero cogen solo las versiones de las redes sociales de la ideología de su medio de comunicación. Por tanto, pues este es el inicio de una investigación, porque también queremos ampliarla posteriormente para ver dentro de esta sentencia por la que se ha condenado a Javier Negre, no solo hacerlo desde el análisis estructural, sino ver por qué se llega a condenar a este periodista, si cómo actuó Javier Negre es adecuado o no, si es una de las prácticas que se están teniendo en cuenta o se están llevando a cabo en los medios de comunicación por la inmediatez, por la rapidez con la que trabajan los periodistas o no, o es un hecho concreto y aislado de este periodista. Que hay que tener en cuenta que también dentro de todo esto él ha demandado a distintos medios, o por lo menos ha comunicado que iba a demandar, no sabemos si finalmente lo habrá hecho, por informaciones falsas. Incluso llegaron a decir que había hasta 10 sentencias condenatorias anteriores o por lo menos denuncias previas por haber hecho mal su trabajo periodístico. No obstante, de las últimas informaciones es que en febrero tanto la Asociación de la Prensa, la Federación de Asociaciones de la Prensa, como también el propio periódico El Mundo sacaron comunicados diciendo que habían hecho un informe externo, un análisis externo de lo sucedido, y que Javier Negre había quedado completamente solventado en ese sentido, aunque haya sido condenado, y que sigue en su puesto de trabajo. Pues nada, esta es la comunicación, espero que os haya parecido interesante, quedo a la espera de cualquier comentario. Creo que a lo mejor es un tema polémico que todos hemos pensado, y como periodistas pues a lo mejor puede abrirse aquí una línea de trabajo posterior. Quedo a espera de vuestras preguntas, apreciaciones, comentarios, lo que queráis. Muchísimas gracias por todo.